Amigos del Charro Político, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a platicar sobre el tema de Medina Mora, este exministro que renunció inéditamente en algo sin precedentes, después de formar parte menos de 5 años en la Corte, que recordemos, un ministro de la Corte tiene hasta 15 años de vigencia para poder estar y desempeñarse como en este cargo, y él nada más estuvo 9 meses, casi los 5 años, y por eso, amigos, va a recibir una pensión vitalicia de casi 1.4 millones al año. Imagínense eso, pero bueno, esas son las políticas de la Corte. Así que vamos a platicar sobre este tema y ahorita lo checamos. Y bueno, amigos, empezamos el día de hoy con toda la actitud, pero antes te invito a que te suscribas a este canal y te voy a platicar desmenuzado el tema histórico de lo que aconteció para la renuncia, que por cierto fue una renuncia sin precedentes, para que escuchen cómo fue que este ministro, bueno, renunció y al final este cargo pues se le dio de baja, salió por la puerta de atrás y todavía pidió, amigos, su pensión, sus prestaciones y hasta sus escoltas. Así está la cosa, pero primero vamos a ver estos hechos históricos, que recordemos que en el Senado, como al ser un hecho sin precedentes, no había protocolos ni siquiera para saber qué se iba a hacer en caso de que un ministro renunciara mucho antes de que se le venciera pues esa vigencia al cargo, y con esto pues abrió una parálisis parcial de la Corte. A no abrir esos rubros, pues tuvieron que ir al Senado, tuvieron que votar, el presidente tuvo que aceptar esta renuncia y después pasarla a la Cámara de Senado para que también ellos votaran para ver si es que se daba esta renuncia. Así que les pongo este video para que recordemos qué fue lo que pasó, que también, por cierto, fue por un tema de una investigación millonaria que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera por unas transacciones sospechosas que tenía Medina Mora por y en Inglaterra. Así que vamos a verlo. El presidente también explicó que por ahora no ha hablado personalmente con Medina Mora. Recordó que aún falta que el Senado acepte la renuncia. Además, confirmó que le envió una carta, esta a la que no tuvo acceso. A un ministro le presentaba al presidente su renuncia y le pide que la acepte. Conforme a lo que marca la Constitución, la someta a consideración del Senado. Sin dar más detalles, durante la conferencia matutina hoy, el presidente López Obrador abrió la posibilidad de que la Cámara Alta revele este texto. Me pide que se apruebe la renuncia. No le expuso ningún motivo. No, me solicita, de conformidad con la ley, que yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles. Es muy probable que en el Senado se dé a conocer el texto y se informe con toda claridad. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador a todo esto, y después de ponerse en un tema de conflicto donde los senadores se pusieron pues no de acuerdo, en realidad todo lo opuesto, se empezaron a luchar y hubo disputas por ver si era legal o ilegal esta renuncia. Y es que muchos dicen que con la renuncia de Medina Mora, posible control absoluto de AMLO en la Corte, y eso lo hizo Damián Cepeda, y también Monreal contestó y dijo: no hay crisis en la Corte. Y es que el secretario general nacional del PRD, Ángel Ávila, expresó que ojalá no haya sido por presiones políticas por parte de la Cuarta Transformación. Después también dijo, minutos después de conocerse a través de medios de comunicación la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, políticos del PAN y el PRD expresaron su preocupación y designación de quien ocupe la vacante, su preocupación por quien la designe. Y después de esto, ¿qué sucedió?
Bueno, al parecer había una investigación y más que nada en Estados Unidos. Todo quedó ahí, la unidad de inteligencia financiera se quería como que meter y no, ya no pasó más, no prosperó a más y las investigaciones quedaron congeladas allá en Estados Unidos por el momento. No se ha dado a conocer nueva información, si no se las estaríamos transmitiendo el día de hoy o antes se los hubiéramos transmitido. Pero el tema es que no solamente quedó ahí, sino que también Medina Mora pues fue y le pidió a la corte, pues le pidió también su pensioncita, también le pidió sus anteojos, le pidió sus escoltas, le pidió sus prestaciones y como amigos, como les dije antes, como es un hecho sin precedentes, pues adivinen qué va a pasar, se lo van a dar y vamos a ver esta nueva nota que acaba de salir el día de hoy para que se den una idea de lo que se va a llevar Eduardo Medina Mora a su casa. Eduardo Medina Mora, el exministro, tendrá un muy buen retiro. Recibirá un poco más de 1 millón de pesos de pensión cada uno de los 2 primeros años luego de su renuncia y a partir del tercero el monto se reducirá a 862,000 pesos por haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por hacer nada más y nada menos ministro de la Corte de Justicia, se le van a dar 862,000 pesos solamente por estar menos de 5 años, o sea, menos de 1/3 de lo que el cargo le debería de dar, pues se va a llevar toda esa cantidad. De la Nación, menos de 5 años. Ese monto corresponde solo al rubro de remuneraciones y no es el único beneficio del que gozará. Entre más de una decena de prestaciones, Medina Mora contará con seguro de gastos médicos mayores, vehículos blindados para transporte personal, servicio de escoltas y hasta apoyo para comprar anteojos, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación. Ese es un manual donde se supone que cada uno se designa para ver qué es lo que va a suceder y es que ya lo había advertido Andrés Manuel López Obrador anteriormente, donde compara los salarios de la Corte Suprema de México con el del presidente de Estados Unidos. Escuchémoslo. Mi cifra del día es otra. Mi cifra del día la puso de moda en las últimas horas el presidente de México y es lo que gana su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump. $400,000 anuales y su salario que trimestralmente Trump dona a distintos proyectos. Pues usando el salario de Donald Trump, el presidente de México activó otro capítulo en su enfrentamiento con el Poder Judicial de su país en relación con que nadie puede ganar más que el presidente dispuesto por él mismo, con una ley que además ya aprobó el Congreso para apoyar esto que él quiere. Y el recurso judicial que también ya llegó hace unos días y que suspende esta ley. Y así decía el presidente de México esta mañana. Y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte. Y eso porque también recordemos que Donald Trump también se bajó su dinero y se supone que nada más gana $1 al año porque lo demás lo dona en diferentes proyectos, pero no solamente ahí, sino que también, amigos, la investigación hacia Medina Mora pues ha seguido y es que el presidente y luego que el Senado aprobaran la renuncia de Eduardo Medina Mora 11 años antes de que terminara su encargo como ministro de la Suprema Corte. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, anunciaba que había presentado una denuncia el 30 de julio, lo investigaban por lavado de dinero y seguían las transferencias de las cuentas del ministro en HSBC de México hacia Estados Unidos y Reino Unido. En realidad, la indagatoria comenzó mucho antes en la Fiscalía General. El equipo más discreto lleva al menos 6 meses investigando al ministro, o eso es lo que se decía, en donde se dio a conocer pues todas estas transacciones y después Estados Unidos consecutivamente llevó a cabo las investigaciones, pero también en tanto esa de la Fiscalía como la que inició después en Hacienda se han centrado en Compus Soluciones y Asociados, una empresa de la familia del exministro. En junio, cuando el Universal publicó una columna de Salvador García Soto con los primeros datos de la transferencia, Medina Mora publicó en redes de la Corte algo que no consta en el registro público. Escribió en una carta pública que
Campus Soluciones era una compañía de la que su esposa, Laura Pérez Vázquez, fallecida en febrero de ese año, era accionista. Miren qué casualidades da la vida, y es que revisamos los registros públicos de esa empresa que consta en la Secretaría de Economía, y es que de 1985 a 2017 la empresa regularmente otorga y revoca poderes, cambia de funcionarios, mueve a los miembros del Consejo de Administración, pero en ninguno de los documentos registrados Pérez Vázquez aparece como parte de la compañía. Entonces, amigos, al final su fundador y director es el ingeniero José Medina Mora, hermano del exministro, y quien anuncia en su cuenta de Twitter que es vicepresidente nacional de Coparmex. Entonces, amigos, hay una serie de problemáticas ahí dentro de estos cuestionamientos donde sale mucho Medina Mora, pero lo impresionante y lo increíble es que todavía tuvo la vergüenza de ir a pedir pues su retiro, su finiquito, su pensión, sus prestaciones, sus escoltas, sus camionetas blindadas, y bueno, ¿y qué más que decirnos el pueblo que todavía sigue habiendo pues ese tipo de remuneraciones en la corte? Al final, amigos, voy a decirlo objetivamente, y es que hace falta una reforma a los funcionarios, porque como he escuchado y he visto que muchos pregonan que la austeridad está tanto en los estados como en los municipios, la verdad es que hace falta ponernos la camiseta por México, y hace falta meternos todos, abrocharnos todos el cinturón, y que se bajen muchos de estos sueldos multimillonarios que se llevan a casa, porque solamente trabajó menos de un tercio de la vigencia de su cargo, y se va a llevar, pues ya escucharon, los 2 primeros años 1.4 millones y después 839,000 pesos vitalicio. Así está la cosa, y eso no se vale. ¿Cómo es posible que hay gente que a lo mejor, siendo albañil o desempeñando su trabajo, genera más, hace más, y aún así pues son mal pagados, y bueno, sus pensiones al final hay unos que hasta la pierden? Así están las cosas. ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Nabor Jiménez. Apóyame suscribiéndote. Esto al final es gratis, amigos. Nada más bájate y suscríbete, o crea tu cuenta y suscríbete aquí. Vamos a estar dando más información. Esto ha sido todo por mi parte. Vamos a darle.